Para nosotros es un día muy especial. Siempre tratamos de tener una actividad que nos enriquezca desde el punto de vista académico. Además, tenemos en el día de hoy la suerte de tener 14 integrantes de la Sociedad de Pediatría que pasarán a socios honorarios. Entonces, dichos colegas son la doctora Laura Basile, la doctora Rina Brusone, María del Carmen Carrero, Diana Castellucci, Luisa Silva, la doctora Luisa Silva, el doctor Álvaro Galeana, María Luz García, María Cristina Martínez, Álvaro Medina, Aldo Pugliese, Graciela Simón, María del Rosario Tassano y la doctora Susana Vivas. Este año, estos 14 colegas cumplen 30 años de socios, por lo cual, a partir del 1 de enero del año 2021, quedan como integrantes honorarios, con todos los derechos y sin abonar la cuota. O sea que muchas gracias a todos los socios que estuvieron con nosotros estos 30 años trabajando codo a codo, integrando una sociedad pujante, así que a ellos muchas gracias. Vamos a seguir juntos desde otro lugar. Vamos a pasar a la primera conferencia del día de hoy, que la va a dar el profesor doctor Gabriel González, integrante del Grupo Asesor Científico Honorario, y el tema de la charla de hoy va a ser Sociedad Uruguaya de Pediatría, 105 años de gloria. Bienvenido, profesor. Feliz día para todos. La verdad que es un honor y un placer estar presente en esta actividad del Día del Pediatra, así que agradezco la invitación de la Comisión Directiva de la SUP. Y bueno, la verdad que más que una conferencia esto era de alguna forma actualizar la situación que estamos viviendo, pero recordar un poco algunos aspectos del pasado, del presente y del futuro de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Bueno, en primer lugar, recordar, no me alcanzaba de alguna forma la imagen para poner toda la cantidad de colegas y pediatras que han hecho grande nuestra profesión. Por supuesto, recordar en este día a quien fue el encargado de la salud cuando éramos no hace tantos años niños, y todos recordamos y llevamos en el corazón, los mismos que nuestras familias, al pediatra que nos vio nacer y nos controló en esos primeros años de vida. También recordar a una enorme cantidad de pediatras, tanto del ámbito académico como fuera del mismo. ¿No se escucha? Ahí está. ¿Que empiezo de vuelta? No, porque se escucha. Bueno, no sabemos si se había interrumpido o no la conexión. Realmente recordar en este día tan importante, más allá del pediatra cuando éramos niños, que una figura muy importante en la vida de todos y de nuestra familia, también una enorme cantidad de pediatras en el ámbito tanto académico como fuera del mismo, que han tenido una labor muy importante, que han llevado adelante esta profesión y que han generado el seguimiento de esa línea marcada por nuestro maestro de la pediatría, el profesor Morchio, que aún por suerte se mantiene y se transmite en las diferentes generaciones, que es la rigurosidad del conocimiento científico, el compromiso social, el compromiso y el amor por el trabajo con los niños y sobre todo lo que nos caracteriza a diferencia de otras profesiones, que es la humildad, la sencillez, el bajo perfil del pediatra, donde prácticamente no existe la soberbia, y eso creo que es un don que se ha ganado y que ha permitido que la sociedad en general reconozca la pediatría como una de las profesiones mejor valoradas por la población general. Así que un agradecimiento y un recuerdo a todos los que han hecho grande esta profesión. Especialmente no me daba la pantalla para poner toda la figura, por supuesto muchos que no he conocido,
otros que he conocido tanto en el ámbito académico como fuera de él, y de alguna forma nos han enseñado esta tan digna profesión. Pasando a hacer algunas reflexiones sobre la situación sanitaria, sabemos que cuando aparece esta emergencia sanitaria, que por supuesto el planeta no estaba preparado y así lo demostró, algunas predicciones que hacían algunos epidemiólogos que hablaban de una primera curva de morbimortalidad elevada, con una segunda curva en celeste más descendida tiempo después, y posteriormente, como ven en verde, se planteaba la tercera oleada, que era todo el impacto que iba a tener la interrupción de la atención de las enfermedades crónicas. Lo que sí todos estamos de acuerdo, y es lo que vamos a estar muy atentos, y especialmente los pediatras, es la cuarta oleada, que ponemos acá en rojo, que es todas las repercusiones que van a aparecer posteriormente a esta situación sanitaria, que más allá que en nuestro país de alguna forma no vio esta curva y pudo manejarse en forma bastante adecuada, todos sabemos que vamos a tener que estar prontos para las repercusiones del estrés postraumático, del aumento de la pobreza, de la crisis económica por falta de trabajo y por la repercusión mental que va a ocasionar esta situación sanitaria. Y esto sin lugar a duda que como siempre va a afectar a los más vulnerables, que van a ser los niños de primera infancia y en las condiciones de menor ingreso socioeconómico. Cuando hablamos de las dos caras de esta situación, sabemos los efectos directos por la infección por el SARS-CoV-2, del cual se va a referir posteriormente la doctora Mónica Pujada, pero como vemos no ha tenido una repercusión muy importante el mismo, ya que los casos positivos en niños han sido en general menores del 10%, la cero prevalencia en general está entre el 0 y el 10%, no hubo claramente diferencias por el cierre educativo, y con el cierre educativo aumentamos el contacto de estos niños con grupos de riesgo. Los casos índices pediátricos en general estuvieron por debajo del 8 o del 9%, y sabemos hoy en día que el riesgo de infección y de transmisión es menor, nunca cero, por eso el riesgo nunca va a ser cero, por debajo de los 10 a los 12 años. Pero sí que la mortalidad que están mostrando las series actuales hablan de un porcentaje de 3 cada 10.000, en el cual no ha mostrado por el efecto directo mayor riesgo que el que ha tenido otras virosis respiratorias. Pero sí los efectos por las medidas no farmacológicas han sido muy importantes, se han repercutido enormemente en la salud física y mental de nuestros niños. En parte por el cierre educativo, que afecta mayormente a las poblaciones más vulnerables, con menores posibilidades de conexión, las alteraciones nutricionales, tanto con la malnutrición como la obesidad, el aumento de la desigualdad económica, la pérdida de oportunidades de aprendizaje, en el cual sabemos que si habitualmente con el cierre educativo de las vacaciones se genera una brecha del punto de vista de aprendizaje en hogares de mejores condiciones socioeconómicas y culturales con los deficitarios, durante todo este periodo que ha sido más prolongado, sin lugar a duda esto va a repercutir en el aprendizaje futuro de nuestros niños. Ni que decir en las condiciones donde puede haber una desconexión y una deserción educativa, que volver a tener los hábitos y la restricción educativa realmente es un problema importante. Sumado a esto, a lo que hemos visto en nuestro país y por supuesto en otros países con mayor intensidad, el aumento del estrés, el aislamiento social, los cuadros depresivos, el aumento de la violencia y el maltrato infantil, la explotación infantil, embarazo de adolescentes, sumado a los trastornos del sueño por múltiples factores que vamos a analizar. Por lo cual, algunos autores han dicho que los niños han sufrido perversamente en beneficio de los adultos. De tal forma que hemos vulnerado derechos básicos del niño, como a socializar, a jugar, a aprender, con lo cual esto de alguna forma va a comprometer la salud a corto y a largo plazo de estas nuevas generaciones en épocas de emergencia sanitaria. Si decimos que más de 2.200 millones de niños en el mundo existen de alguna forma que fueron afectados por esta situación, que el cierre de las escuelas y universidades afectó más del 90% de la población mundial, vemos que este impacto ha sido enorme y que por supuesto los mayores efectos
van a ser a corto y a largo plazo en niños y también en adolescentes. No todos van a tener la misma afectación. Por supuesto, es que se habla de que hay factores de riesgo, como es la primera infancia, el menor nivel educativo, los niños que tienen trastornos del neurodesarrollo, trastornos del espectro autista, trastornos atencionales, trastornos de aprendizaje, trastornos del lenguaje, en los cuales, a su vez, la interrupción de las terapias en periodos críticos han sido muy importantes, sumado a los niños que ya tienen algún trastorno de salud mental previo, con menor ingreso económico y con mayor duración de confinamiento, son los que van a tener mayor afectación. Aquí vemos una foto en la época de la tuberculosis, donde se tomaron medidas no tan drásticas, lo que sí se tomó en cuenta para disminuir de alguna forma la circulación del bacilo de Koch fue hacer las escuelas al aire libre, como vemos en esa imagen. Entonces, tenemos que ver qué fue lo que pasó en el periodo prenatal ante una mujer embarazada que es vulnerable a sufrir circunstancias ambientales desfavorables, lo que pudo afectar ello en sufrir mayor riesgo de ansiedad y de depresión, a su vez la repercusión que puede tener esto en el apego y en el desarrollo futuro de ese ser. Recuerden que la etapa prenatal en la cual se está formando el sistema nervioso central, se están dando procesos muy importantes, va a ser muy sensible a las condiciones ambientales. Y sabemos que si bien el efecto de la embarazada o del recién nacido por la infección ha sido de alguna forma menor y no se han comportado como grupos de riesgo como se esperaba, de todas formas las circunstancias habituales del embarazo, el nacimiento en condiciones muchas veces donde hay pérdida del humanismo, pérdida de la seguridad que debe tener una madre y el recién nacido en ese periodo, de alguna forma va a afectar la salud futura de esos individuos. Y para recordar un poco esto, traemos a colación uno de los trabajos más importantes en neurobiología, realizados en la década de los 90, por estos dos investigadores, un neurobiólogo y un genetista, en la Universidad Canadiense, en el cual nosotros sabemos que existen ratas con buenas prácticas de maternaje que crían y tienen un buen apego con sus crías y eso genera una mejor salud en sus siguientes generaciones. Pero existen otras ratas que tienen malas prácticas de maternaje y de apego, que habitualmente sus crías no son controladas, no son alimentadas, no son lamidas y tienen un peor desempeño en la salud futura. Lo que hicieron estos investigadores era determinar si esto era un fenómeno ambiental o genético y lo que hicieron era algo muy sencillo que fueron cruzar las crías y vieron que esto no era genético sino que era ambiental, ya que las crías de malas madres en buenas madres con buenas condiciones de apego mejoraban las condiciones futuras de esas nuevas generaciones. Y posteriormente pudieron describir que lo que estaba afectado era la regulación del estrés. Ustedes saben que ante una situación de estrés, el eje hipotálamo hipofisario genera liberación de ACTH, eso estimula a nivel de la corteza suprarrenal la producción de cortisol. Habitualmente, en las buenas madres y buenas ratas, había un fenómeno de retroalimentación negativa que ante el cortisol elevado hay una proteína a nivel hipocampal que detecta el alto nivel de cortisol e inhibe este sistema. Pero en las ratas que tenían malas condiciones de maternaje, este sistema de retroalimentación negativo no existía, porque estaba de alguna forma metilado el gen que sintetiza esta proteína reguladora y de tal forma que estaban sometidos a altos niveles de cortisol. Y estos investigadores plantearon que si esto es real en ratas, también es para otros seres biológicos, incluidos los humanos. Y esto fue un descubrimiento muy importante que empezó a hablar de la importancia que tiene el ambiente y que tiene la regulación epigenética en el desarrollo infantil. De tal forma que luego, en los años, a partir del 2008, empiezan a aparecer el fenómeno que se llama estrés tóxico ambiental y que hay que recordar que el estrés tiene tres formas de respuestas. Uno, que es la respuesta positiva, que todo niño pueda tener ante un efecto
un factor estresógeno, como puede ser una enfermedad, una inmunización, el primer día de escuela cuando éramos niños, que no teníamos jardines preescolares, pero que habitualmente eso genera una respuesta de estrés que permite la autorregulación, especialmente favorecida por el entorno. Ese es un estrés positivo que nos permite madurar y mejorar de alguna forma nuestro comportamiento. Luego hay un estrés tolerable en el cual puede ser a partir de un hecho inesperado, el fallecimiento de los padres, una enfermedad grave, un desastre natural, un acto terrorista, en el cual en función de las condiciones ambientales puede dejar y dañar la salud futura de ese individuo o no. Pero luego está el estrés tóxico, en el cual la actividad frecuente y prolongada del estrés, en el cual está asociada muchas veces a condiciones de extrema pobreza, de falta de redes de protección, muchas veces asociado al consumo de drogas, en el cual, como hablábamos de estas ratas con malas condiciones de maternaje, están sometidos a altos niveles de cortisol, y hay que recordar que el cortisol es un efecto muy negativo, especialmente durante los primeros 3 años de vida postconcepcional. Recuerden que el cerebro, a diferencia de otros órganos, en las primeras etapas se forma el tubo neural, se genera lo que es la proliferación neuronal, la mielinización, la migración neuronal, y posteriormente al nacimiento va a haber más de 100.000 millones de neuronas que están esperando para conectarse, y para conectarse adecuadamente van a necesitar estas condiciones ambientales adecuadas. Lo mismo que el estímulo, y sabemos que existen sinapsis, conexiones entre las neuronas, que son estímulos expectantes, y si no aparece el estímulo no se va a desarrollar la sinapsis, no se va a generar esa conducta. Y posteriormente con la poda neuronal eso no se va a poder recuperar, de tal forma de que no existe genes independientemente del ambiente ni viceversa. Ambos actúan e interactúan en forma simultánea. Y tenemos que ver que todas estas condiciones que analizábamos, diríamos que estuvimos viviendo durante estos meses y en algunos países de forma mucho más intensa, de alguna forma van a tener alguna repercusión y va a haber que estar muy atento en el seguimiento de estas generaciones post-COVID, tanto de los recién nacidos como de los niños de primera infancia, especialmente en los contextos más vulnerables. ¿Qué repercusión pueda tener? De alguna forma tuvimos que estar más conectados para partir de las pantallas, de alguna forma hasta mantuvimos en las primeras etapas la educación por vía no presencial, y sin lugar a dudas los hogares estuvieron más recluidos con el teletrabajo y los niños estuvieron más expuestos a las pantallas. Si bien habíamos logrado un consenso con la Organización Mundial de la Salud de que nada de pantallas por debajo de los 2 años y entre 2 y 5 años un máximo de 1 hora, esto de alguna forma nos superó y no pudimos mantener estas recomendaciones, por lo menos en la gran mayoría de la población. Y esto sí va a tener algunos efectos adversos que también pueden afectar no solamente a las poblaciones vulnerables, sino a todos los niños que hayan pasado durante estos periodos. Sabemos que la exposición a las pantallas en las primeras etapas del desarrollo, y especialmente vinculados con los padres, también están más conectados a las pantallas e interactúan menos con sus niños, que provocan mayor compromiso cognitivo, social y del lenguaje, mayor riesgo de obesidad, mayor riesgo de comportamiento de hiperactividad y trastorno atencional, una actitud más pasiva ante la vida con mayor riesgo de aislamiento social, depresión en la adolescencia y, sin lugar a duda, un fenómeno mundial que estamos viendo que es las alteraciones del sueño. En esta etapa hemos visto que el ritmo circadiano, en el cual en el día tomamos sol y en la noche, ante la oscuridad, se segrega la melatonina y logramos un sueño adecuado, esto se ha perturbado notoriamente en estos periodos. Y todos estamos viendo niños que con el cambio de hábitos nos cuentan, tanto adolescentes como niños más pequeños, que permanecen despiertos durante toda la noche o duermen a horas muy tardías y mantienen durante el día el sueño. Todo esto de alguna forma va a repercutir y vamos a tener que estar muy atentos a todo esto. Como sabemos, Uruguay ha tenido puntos fuertes. Recientemente fue reconocido por una revista británica de primer nivel y lo ponía como Uruguay había logrado ganarle de alguna forma el COVID y despegarse en parte de todo lo que es la realidad latinoamericana y ponen como un oasis en el manejo de la misma.
aparece que UNICEF pone a Uruguay como un ejemplo a seguir en la reapertura de los centros educativos. Fuimos el primer país en reabrir los centros educativos en plena emergencia sanitaria. Más allá de las situaciones políticas, que muchas veces cada uno quiere llevar harina a su costal, todos estos artículos, y lo que lo sabemos, que hay una enorme cantidad de logros que los hemos obtenido como país y cosas que se han manejado en esta pandemia. Y todos, de alguna forma, manifiestan los mismos elementos. Un sistema de salud con una buena inversión, que realmente estaba fuerte y funcionó muy en forma adecuada. El no cierre de los centros de atención primaria. Una cosa que no lo dice en el artículo, pero que todos sabemos, que las emergencias prehospitalarias permitieron también disminuir las consultas en los centros hospitalarios. Un sistema informático de plataforma digital que ya estaba instalado en nuestro país. El muy buen manejo de las medidas en las primeras etapas con el confinamiento voluntario, que fue una medida muy importante que la población la cumplió. De alguna forma, la comunicación de las decisiones, sumado, creo, a uno de los logros más importantes, que fue ponerle, de alguna forma, el método científico cuando apareció esta situación y teníamos el riesgo que cada uno talenteaba, cada uno pensaba y decía, yo haría esto, yo haría lo otro. De alguna forma, ahí apareció la Universidad de la República, planteando una ayuda y dando un bache científico de aporte para las autoridades, y creo que en eso fue un punto muy importante, porque a partir de analizar la bibliografía existente, la experiencia de otros países y las fortalezas y debilidades de nuestro país, se lograron hacer recomendaciones que los que tenían que tomar las decisiones como autoridades tenían de alguna forma mayor sustento. Por lo cual creo que hay que reconocer en esto, sumado a todo el trabajo de los grupos biomédicos, Uruguay desarrolló los test de PCR rápidos cuando en otros países eran muy costosos y no se podían realizar. Desarrolló los controles serológicos, el puleo, una cantidad enorme de situación, la posibilidad de alguna forma de hacer en las diferentes cepas el perfil genético. Todo eso creo que fue uno de los puntos más grandes que permitieron tener unas buenas notas hasta este momento. Por lo cual, reconocer a nuestra querida Universidad de la República, que de alguna forma puso los más importantes personas para trabajar en esta situación tan grave que tenía nuestro país. Aprovechamos para decir unas repercusiones que vamos a tener que ver en estos periodos, que saben que la guía de desarrollo, que hace 10 años que se estuvo trabajando, primero con las cátedras de pediatría, con neonatología y especialmente con psiquiatría pediátrica y neuropediatría, que las mismas se instalaron, se fueron discutiendo, posteriormente se hizo la evaluación de la guía, se empezaron y este año creo que va a ser el año en el cual el pediatra va a tener que empoderarse de esta herramienta y saber que el diagnóstico o la guía es una herramienta más para evaluar el desarrollo, pero que vamos a tener muy atentos porque la repercusión sin duda va a estar presente. Ya para ir finalizando, fíjense en lo que dice la OMS y la Academia Americana de Pediatría, que pediatras y maestros van a tener un rol fundamental en evitar los efectos negativos de estos periodos. ¿Y por qué? Bueno, todos sabemos que maestros y pediatras tenemos algunos puntos en común. Ellos son los que más pueden ayudar a desarrollar la resiliencia ante estas experiencias traumáticas infantiles. El trabajo muchas veces en equipo, como se ha visto en otras alteraciones neuroconductuales, va a ser clave. Y queremos recordar acá que en este periodo, diríamos, del cierre educativo, la labor titánica de muchos maestros que han tenido que salir hasta con megáfonos, puerta a puerta, para captar niños de contexto crítico, así como también instalar redes de WhatsApp para los que no tenían conexión para poder manejarse el contacto con la escuela. Y la verdad que, sin lugar a duda, que pediatras y maestros tienen una función muy importante, que cumplieron y que van a tener que seguir cumpliendo. Por lo cual no es casualidad que en esta semana de septiembre recordamos el Día del Maestro y el Día del Pediatra. Sabemos que el pediatra y el maestro tienen características muy, muy similares en algunos aspectos.
Uno es la entrega, el compromiso social, el amor y el cariño por su profesión y por su trabajo. Y por supuesto, diríamos que tenemos una enorme cantidad de antecedentes de maestros de la pediatría, empezando por el doctor Morchio, que de alguna forma fue el maestro de la medicina y fue un maestro de la pediatría. ¿Por qué? Porque el maestro, muchas veces, en mi entender, a veces a diferencia del profesor, no enseña de una situación de privilegio, sino que muchas veces enseña de alguna forma desde el llano, y lo que enseña es el amor por su profesión, cosa que en profesiones tan vocacionales como la pediatría y el maestro, esperemos que nunca se pierdan. Y bueno, y ya que tenemos que recordar maestros de la pediatría, tenemos, por suerte, en nuestra historia, personas que han ejercido el magisterio y también la pediatría. Como no recordar a Sonia Franco, que yo creo que el día que nació Sonia Franco, el neonatólogo dijo, va a ser maestra o pediatra. Tenía todo el aspecto de una maestra y de una pediatra. Y tuvo una actividad muy importante, siempre estaba enseñando, contenta, riéndose, porque realmente con amor llevaba su profesión. Ella fue graduada de maestra en el año 58, nacida en Salto, ejerció magisterio durante 15 años y luego de alguna forma se dedicó a la medicina y a la pediatría. Fue pionera de la pediatría reumatológica y de alguna forma, acá que tenemos cerca a la doctora Jurado, todos recordamos a Sonia, a la doctora Guariglia. Uno era residente y siempre estaban prontas para enseñar algo, con una actividad muy, muy importante a nivel gremial y a nivel académico. Así que el recuerdo para Sonia. Pero también, recordando un poco lo que decimos a veces, los grandes olvidados, que a veces no han sido del ámbito académico, recordar otra figura muy importante, que fue la figura del doctor Carlos María Morales Sagrera. Estuvimos conversando con él el día de ayer, ha tenido un quebranto de salud, pero realmente nos dio muchos datos importantes. Él nació en Río Branco, hijo de una maestra rural, se trasladó a Villa Alsina, en Tacuarembó, fue presidente de la Asociación de Estudiantes Magisteriales en Rivera, posteriormente se gradúa de maestro con 28 años, ejerce en escuelas públicas de Montevideo y Canelones, y posteriormente decide hacer la carrera de médico para hacer su gran vocación, que era ser pediatra. Un pediatra excelente, fue realmente una persona con una ética, con un compromiso hacia la salud infantil realmente muy destacable. Quiero contar solamente una anécdota. Yo era muy joven, era residente de pediatría, no estaba recibido aún, trabajaba en una emergencia móvil y voy a ver un niño con una neumonía de evolución atípica y la madre me dice, mire que el doctor de él, y ahí me cuenta, a veces pasa en la noche sin decirme nada a ver cómo ha pasado el niño. Y al poco rato aparece el doctor Carlos Morales, tuvimos como los grandes, con la humildad me pregunta qué opinaba yo no sabía prácticamente nada y él tenía muchos años de pediatra, discutimos el caso y lo tengo como una herencia muy importante que me dijo, mire, doctor, si usted quiere ser un buen pediatra, tiene que tener amor y compromiso por lo que hace. Y cuando se iba me dice, me parece que usted puede ser un buen pediatra. Son cosas que me acompañaron, les quiero agradecer y la verdad que creo que son las figuras grandes que ha tenido la pediatría en nuestro país. Y para finalizar, los que cruzan el Parque Valle habrán visto, por supuesto, el monumento al doctor Morchio, pero cerca de él está el del doctor Caritat. El doctor Caritat fue un traumatólogo pediátrico que se dedicó a la parálisis cerebral, instaló el instituto, el doctor Caritat, donde estaba funcionando neuropediatría, fisiatría, traumatología, y realmente fue una figura muy, pero muy importante. Y fíjense en que Uruguay, hablamos ahora del orgullo de cosas y la historia que nos acompaña, fue el primer país que tuvo un aula hospitalaria. En aquella época que los niños por tuberculosis, por polio, por parálisis cerebral, que estaban muchos meses internados, el doctor Caritat de alguna forma comprometió al doctor Humberto Di Leoni, que venía todas las tardes
a dar clases a los niños internados en el hospital de primero a sexto, y eso lo hacía en lo que es el anfiteatro de neuropediatría actual. Hay un aula que se mantiene en los bancos originales de esa época, donde venía a impartir clases el doctor Humberto Di Leoni. Y el doctor Humberto Di Leoni, cuando fallece el doctor Carità, dice una frase que la queremos revivar en este momento. Los maestros y los pediatras que entregan todo por el niño y su familia nunca mueren, viven siempre en el corazón de una madre. Muchas gracias. Sí. Buenísimo. Sí. Ahora vas a salir tú. No. ¿Te vas a despedir de ellos? Bueno, así que muchas gracias para todos. La felicitación por este día para todos los pediatras que han hecho grande esta especialidad, y por supuesto que tenemos mucho camino para seguir recorriendo. Bueno, muchísimas gracias, profesor González. Estuvo excelente la conferencia. Muchísima historia, muchísimo agradecimiento, muchísimos conceptos. Así que muchas gracias, porque esto es un lindo día para conmemorar todo eso juntos. Muchas gracias. Ahora pasamos a la segunda conferencia, Pandemia del SARS-CoV-2, COVID-19 en Uruguay, que una mirada desde la pediatría, que va a estar a cargo de la profesora doctora Mónica Pujadas, que también integra el grupo asesor científico honorario, es vicepresidenta de la sociedad nuestra, Sociedad Uruguaya de Pediatría, así que tenemos la suerte de tener esta segunda conferencia de muchísimo interés. Muchas gracias, Mónica. Adelante. Buenos días para todos. Es un placer y un honor poder compartir este día tan especial para todos nosotros, y en este desafío que nos implica hacerlo por vía virtual, más allá de que las ganas de abrazarnos las seguimos teniendo, yo siento como que, bueno, de todos modos, de alguna manera estamos cerca a través de este medio. Y brevemente, entonces, en esta próxima instancia, nos vamos a referir a lo que es la pandemia de SARS-CoV-2, COVID-19, una mirada desde la pediatría, tratando de reflexionar y demostrar también algunas evidencias de lo que nos ha ido permitiendo conocer la pandemia en cuanto a la situación de los niños en el mundo y en Uruguay, qué nos pasa a los pediatras en esta situación de pandemia, para terminar con algunas reflexiones. Continuando con lo que nos contaba el doctor Gabriel González tan brillantemente, todos fuimos conscientes de cómo nos cambió el mundo a partir de lo que empezó a ocurrir con lo que fue el advenimiento de esta pandemia, y en especial en Uruguay, que sabemos que a partir del 13 de marzo todo cambió. Especialmente los niños, inicialmente se los interpretó como que tenían un rol diferente al que finalmente se pudo determinar que tenían, tratando de mostrar algunas evidencias y comunicaciones, es que les traemos las siguientes diapositivas. Ya está bien demostrado que los niños se contagian con menor frecuencia, que tienen presentaciones clínicas variadas, pero que hay más proporción de presentación como asintomáticos en los que sí se infectan. En todo el mundo se sigue sosteniendo que la mediana de edad aproximada de afección en la pediatría es de 7 años.
no sobrepasan mucho más allá del 2% del total de casos de COVID-19 reportados a nivel mundial, y mucho menor es la proporción de casos dentro de los infectados que presentan enfermedad severa o que presentan fallecimiento. Y en general, esto también va acompañado de que se fue analizando, en especial desde la inmunología, que había una menor disfunción dentro de lo que es la inmunidad luego de una infección por el SARS-CoV-2, y que habitualmente los niños están al final de lo que llamamos cadenas o hilos epidemiológicos, y que se contagian a través de un conviviente, básicamente, o un miembro de la familia, en general adulto. Por otro lado, los pediatras sabemos, cuando nos empezamos a enfrentar al desafío de establecer todos los protocolos de actuación y de poder ver cómo nos íbamos a manejar con esta pandemia en la edad pediátrica, sabemos que los niños tenían características muy especiales, dado que no controlan la emisión de secreción de excretas, que no pueden adoptar por sí mismos las medidas de higiene personal, ni que hablar, que tienen muchas dificultades para poder mantener las medidas básicas que se recomiendan en este tipo de situaciones, como el uso de mascarillas, y que por otro lado, sobre todo los niños pequeños, obviamente van a depender casi absolutamente de lo que hacían las medidas higiénicas que pudieran adoptar las personas responsables de su cuidado. ¿Qué se fue sabiendo? Inicialmente, como ustedes recordarán, y más allá de que fue necesario y útil medidas que se adoptaron en ese momento, como fue el rápido cierre de lo que fue la asistencia a escuelas, la enseñanza presencial, se consideraba que los niños podían ser transmisores porque se los asimilaba con otras infecciones virales de la edad pediátrica, como podía ser, por ejemplo, el virus influenza. Pero rápidamente se fue conociendo que realmente el rol de los niños en la pandemia iba a ser otro. Como veíamos, en general, muchas comunicaciones y muchas evidencias ya lo dicen, los niños son susceptibles a la infección, pero a diferencia de los adultos, frecuentemente no desarrollan una enfermedad importante o severa, pese a lo cual también en la edad pediátrica se han identificado subpoblaciones con riesgo de presentar formas más graves que están bien definidas, como son los lactantes preescolares, en especial pacientes con enfermedad pulmonar crónica, diabetes mal controlada e inmunocomprometidos. Recientemente se discute, todavía no se ha tomado, digamos, una recomendación unánime al respecto, pero sí, al igual que ocurre en la edad adulta, la obesidad severa puede ser o no un factor también de riesgo. Algunas de las evidencias muestran que el compromiso del tracto respiratorio superior en la edad pediátrica es mayor que el del tracto inferior y que puede existir excreción nasal y a través de la materia fecal del virus, lo que inicialmente motivó preocupación por la posible transmisión fecal-oral. Y análisis hechos desde el primer país donde surgió esta infección, que fue, como todos sabemos, en China, mostraba que las tasas de ataque en niños confirmaba que eran mucho más bajas que en adultos y que también, como decíamos, los casos asintomáticos en este grupo etario eran mayores. Con respecto a los estudios que se han establecido sobre la carga viral, se ha visto que hay diferencias en algunos análisis y si bien podrían no presentar variaciones, o sea que los niños podrían tener igual carga de viral que en los adultos, el comportamiento es diferente y básicamente la respuesta inmune ha sido diferente, lo que podría contribuir a explicar que se infectan menos o que desarrollan enfermedad más leve. Y también hay suficiente evidencia entonces para afirmar lo que decíamos inicialmente, de que habitualmente el vínculo epidemiológico que hace en general a que los niños se infecten es un contacto básicamente intrafamiliar, y que la mayoría de los casos identificados en niños ha sido a través de la búsqueda de contactos a partir de un caso índice adulto en general. Por tanto, y analizando lo que ha sido la dinámica de transmisión en los niños, en muchísima información y comunicaciones a propósito de situaciones en que, sobre todo tanto en Asia, Europa, Estados Unidos, fueron mostrando, países que habían transcurrido antes que nosotros por la pandemia, fueron mostrando que realmente los niños no eran grandes diseminadores o transmisores y que, por otro lado, pese a que pudieran tener, como decíamos recién, cargas virales parecidas a la de los adultos, no implicaba esto
que fueran más contagiadores. Y todos estos insumos fueron muy importantes a la hora de tener en cuenta de cómo ir transcurriendo en nuestro país el manejo de la situación con los niños, las recomendaciones y en especial todo lo que hizo, como les refería el doctor González, a lo que fue los aportes que desde la ciencia se pudieron ir haciendo para dirigir lo que fue la recomendación del reinicio de las clases presenciales o del reinicio de lo que fue también la atención presencial en, por ejemplo, policlínicas. Por otro lado, había que tener en cuenta que más allá de que los niños, como decíamos, contagian menos, había quien preconizaban, sobre todo desde Italia, que podía el hecho de los mayores contactos y la eficiencia de esos contactos podía compensar la baja probabilidad de transmisión y que esto había que tenerlo en cuenta también a la hora de recomendar el reinicio de las clases presenciales. Con respecto a la presentación clínica, básicamente, más allá de la presentación asintomática, como referíamos, en general fue variando también las comunicaciones en las que implicaban inicialmente mayor presencia de fiebre, que luego se fue viendo que no, digamos que había casos que podían estar sin fiebre, un poco más frecuentemente que cuando se comunicó al inicio de la pandemia, los síntomas respiratorios clásicos, en general a diferencia de los adultos, es menos frecuente que presenten, además de síntomas de dificultad respiratoria, síntomas de impregnación general. Eso en general se ha descrito como menos probable dentro de lo que es la presentación en la edad pediátrica, pese a lo cual fue bien reportado. Ahora vamos a ver fenómenos específicos para esta edad, simplemente para que vean cómo también la gran mayoría de los casos reportados desde todos los lugares señalaban que la gran mayoría de los casos se trataba de pacientes que no requerían hospitalización, que tenían una buena evolución y que no precisaban complicaciones, como pueden ver ustedes ahí en las barras negras. Sin embargo, surgieron algunas alertas que es importante que los pediatras conozcamos sobre la presencia en algunos casos, pocos casos, pero que se asociaban específicamente con la presencia de la infección por SARS-CoV-2 COVID-19, que se dio en llamar el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a COVID-19 y que acá podemos ver las definiciones de caso para la OMS, básicamente evocaba lo que es el síndrome de Kawasaki y entonces se definió claramente para poder establecer la oportuna diagnóstico de estos casos que se consideraría un caso posible de síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico aquella situación de niños y adolescentes hasta 19 años con fiebre mayor o igual a 3 días, con 2 de los siguientes criterios: exantema o conjuntivitis bilateral, no supurativa o afectación mucocutánea, hipotensión o shock, disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o algún tipo de anomalía coronaria, o alteraciones que nos indicaran daño miocárdico, coagulopatía o afectación gastrointestinal y además elevación de algunos parámetros como la PCR o la procalcitonina, sin otras etiologías demostrables que nos explicarán el caso, sumado a una evidencia de infección por COVID-19, ya fuera por técnicas de PCR, por serología o por nexo epidemiológico. Esto en nuestra región, en especial los compañeros en Chile están reportando un aumento significativo de casos de síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Por lo tanto, más allá de que sigue siendo baja la frecuencia de enfermedad por COVID-19 en la edad pediátrica y los que se enferman a su vez es muy poco probable la complicación, debemos tener en cuenta para su diagnóstico oportuno la presencia de este síndrome característico de esta edad. Simplemente acá para dejarlos con algunas imágenes y recordar que también desde la dermatología en especial se hicieron algunas comunicaciones alertando sobre la presencia de acrodermatitis y de lesiones vesiculares en antema vesicular que también se podían ver dentro de lo que era la pandemia de COVID-19. Ahora, como bien veíamos también antes en la presentación del doctor González, cuando hablamos del impacto que pudo tener COVID-19, la pandemia en niños y adolescentes, obviamente tenemos que tener en cuenta estos otros fenómenos que se dieron en llamar la parapandemia y que impactaron en forma muy importante en todo el mundo, también en nuestro país,
y corrió de la mano de lo que fue, por un lado, la redimensión que hubo que hacer, y sobre todo inicialmente, de lo que fue la atención en salud, con disminución de la atención presencial, por la postergación de controles en salud muchas veces, y de controles de niños con patología crónica, interrupción de tratamientos y rehabilitación, sobre todo en el área, como nos mostraba Gabriel, del desarrollo de salud mental, lo que implicó también la postergación de vacunas. Y por otro lado, la interrupción de lo que fueron las clases presenciales, la reorganización innecesaria que hubo que hacer del sistema educativo, todo eso llevó entonces a que hubiera pérdida de oportunidades de promoción de salud, detección e intervención de trastornos del neurodesarrollo y de la salud mental, consulta y diagnósticos más tardíos en algunas situaciones y caída de las coberturas vacunales, algo en lo que desde nuestra sociedad hemos trabajado muy intensamente y que más allá de que se está analizando en estos momentos cuáles han sido los índices de caída de las coberturas, también Uruguay no escapó a esta situación mundial y es uno de los desafíos que tenemos como pediatras, es poder mejorar las coberturas vacunales de nuestros niños. Y también esto trajo aparejado la presencia de sedentarismo, desalimentación, todos los trastornos que no les vamos a repetir porque ya se refirió a ellos el doctor González, del humor, de conducta, de depresión, trastornos a lo que hace a la postura, con todo el aumento del uso de pantallas y con el aumento del sedentarismo, lo que fue el incremento de consumo de sustancias, violencia doméstica y problemas en cuanto a, sobre todo, el aumento de la vulnerabilidad, lo que llevó a profundización de brechas en nuestra población. Por lo que también reflexionando sobre cuáles eran los desafíos a tener en cuenta para el reinicio de las clases presenciales, que en nuestro país se hicieron precozmente y que, como les decía Gabriel, han sido tomados como un ejemplo a nivel mundial, realmente era necesario tener en cuenta la situación epidemiológica de la COVID-19, por un lado, la posibilidad que teníamos al inicio, en las puertas del invierno, como fue cuando se empezó a retomar el inicio de clases presenciales, y las dudas que teníamos sobre la posibilidad de infecciones no COVID, básicamente, y sobre todo teniendo en cuenta que hasta el año pasado la OMS nos alertaba de la posibilidad de una pandemia de influenza antes de que se desencadenara todo el problema de COVID. Y por otro lado, básicamente fue necesario reposicionar la dinámica de la transmisión en niños en base a estas evidencias que nos permitieron modificar las recomendaciones. ¿Se acuerdan que inicialmente los niños, como los consideramos como una posible bombita de transmisión, se recomendaba que no estuvieran con los abuelos, etcétera? Y bueno, realmente todo eso fue importantísimo poder ir haciendo el análisis de la información que surgía, de las evidencias que surgían y poder cambiar en este sentido el concepto que teníamos del rol de los niños en la pandemia. Y por supuesto, nosotros como país también teníamos, además de toda la ventaja que implicó el que ya de antes existiera un soporte educativo fundamental, como eran la conectividad, la presencia de las aibalitas, la estructura de nuestro sistema educativo, pero también pudimos tomar experiencias de lo que les había ido pasando a otros países que transcurrieron previamente por la pandemia. Todo eso sumado a una adecuada capacidad de evaluación y respuesta frente a posible aparición de casos sospechosos hizo que se pudiera avanzar hacia el reinicio de las clases presenciales y siempre, digamos, teniendo en cuenta que esto implicaba a muchas áreas dentro de lo que hace a la vida de un país, como es toda el área de la educación, el área de la salud, economía, la comunidad, las comunicaciones. Por lo tanto, también recordábamos que la reincorporación de las clases presenciales se enmarcaba también en el cumplimiento del derecho que tienen los niños y adolescentes al aprendizaje y a la socialización como necesidades básicas para su desarrollo. ¿Qué pasó con la pandemia de COVID y los pediatras en Uruguay? ¿Alguna aproximación a esta realidad? Bueno, por un lado tuvimos que readaptarnos a poder llevar a cabo la atención pediátrica con cambios y con desafíos que realmente pusieron a prueba muchas de las capacidades de todos nosotros y de la población también, y que más allá de que
con un buen sistema de atención primaria como existe en nuestro país, con un sistema de salud ya previamente fortalecido como también existía y con un componente de atención prehospitalaria también muy fuerte, nos diferenciamos claramente de lo que ha pasado en otros lugares de la región. Eso sumado a las previsiones que se hicieron inicialmente de disposición, de readecuación de los recursos, con contar sobre todo con la preparación de todo lo que fue el personal de salud y los CTIs, básicamente por si se requería un aumento de las internaciones, etcétera, que realmente al inicio de la pandemia y viendo las experiencias que nos venían de otros países, acá era lo que temíamos muy intensamente, todo eso nos hizo que tuviéramos que ir adecuando también cómo hacer la atención presencial. Y obviamente que para eso también fue fundamental el volver a conocer cómo era la dinámica de transmisión en los niños y todo lo que hizo a las famosas medidas y protección de equipos de protección personal que tuvimos que aprender todos a utilizar. No vamos a detenernos en esto, pero recordemos que ya desde el inicio, tanto los CDC, la OMS, todos los organismos internacionales, y acá en Uruguay lo adaptamos rápidamente, se recomendaban algunos puntos específicos de cómo organizar esa atención a nivel primaria, siempre tratando de minimizar el impacto o disminuir la posibilidad de transmisión de casos de COVID. Todo esto que nos vimos obligados a implementar, que las instituciones, el sistema de salud, el Ministerio de Salud y todos los pediatras tuvimos que aprender rápidamente cómo manejarnos. También se acompañó del recurso de la telemedicina, que más allá de que no era una experiencia nueva en Uruguay, había lugares, de hecho varios criterios y varios lugares que ya llevaban a cabo, recordemos que tuvimos que también aprender en qué consistía, cómo hacerla de la mejor manera posible, y para eso recordemos que cuando hablamos de telemedicina, tenemos que considerar que deben seguirse las mismas normas, protocolos y mecanismos que aseguran la calidad asistencial, la misma duración que lo que podemos preconizar para una consulta habitual presencial, y que también implica un adecuado registro. Esto que parece dicho muy sencillo, inicialmente también hubo que ayornarse y trabajarlo adecuadamente para que todos pudiéramos manejarnos igual. Y recordemos que, bueno, que dentro de lo que es la telemedicina hay varias opciones, no es solo, digamos, la comunicación verbal o por videollamada, sino que también todo lo que hace a la tecnología de almacenamiento, envío de datos, la monitorización de los pacientes a distancia, la telemedicina interactiva, también son recursos que tuvimos que aprender a utilizar. Queríamos compartir con ustedes, varios probablemente de ustedes hayan respondido a esta encuesta, algunos resultados de un trabajo que decidimos llevar a cabo desde la Comisión Directiva de SUB para tratar de aproximarnos al diagnóstico de qué es lo que pasó en estos meses frente a la pandemia con los pediatras uruguayos. Con ese objetivo, entonces, intentamos hacer, digamos, una encuesta para poder medir algo de lo que pasó en la actividad laboral, básicamente. Para eso llevamos a cabo un estudio observacional, descriptivo y transversal a través de una encuesta autoadministrada que ustedes tenían acceso a través de la web, de la página web. Los criterios de inclusión, la muestra, fueron los socios que accedieran voluntariamente a responder la encuesta, y las variables que considerábamos en esta encuesta eran sexo, edad, años de ejercicio de la profesión, actividad asistencial, área de desempeño laboral, básicamente el nivel de atención, cambios en la población asistida, si se habían percibido cambios, si habían utilizado telemedicina, qué repercusión laboral pudo haber habido en cuanto a, por ejemplo, salario o número de pacientes asistidos, si habían realizado actividades de capacitación en COVID y con qué medio de comunicación se relacionaban con la SUB. Se llevó a cabo de forma, se procedió a la anonimización, de manera de que al hacer el análisis no pudiéramos saber de dónde procedía exactamente, quién era el que había mandado esa respuesta, y se llevó a cabo un análisis estadístico en base a distribución de frecuencias y medidas de resumen y pruebas de significancia. Y les quería mostrar algunos resultados, además de agradecerle encarecidamente a todos los que respondieron. Tuvimos un total de respuestas de 165 socios, y la distribución fue un poquito esta, no es novedad, que la gran mayoría fueron mujeres,
En cuanto a la edad, el 86% estaba en el rango entre 30 y 60 años. En cuanto al tiempo que hacían que ejercía la pediatría, la gran mayoría hacía entre 11 y 20 años que ejercían la pediatría, perdón, gran mayoría no, 39%, y más de 20 años, 38%. En cuanto a si realizaban actividad asistencial o no, la gran mayoría de los que contestaron si realizaban actividad asistencial, y el lugar de esa actividad básicamente se distribuía, como ustedes pueden ver en la gráfica, en la tabla de la izquierda. En el primer nivel 83%, en el segundo nivel casi la mitad y el tercer nivel 32%. Acá no suman 100% porque se podía, obviamente trabajamos en más de un nivel y así se consignaba en estas respuestas. En cuanto a si los que contestaron encontraban cambios en la población asistida, el 93% de los que contestaron detectaron que hubo una disminución del volumen de pacientes asistidos. Esto es bien significativo. Era obvio también, por un lado, la respuesta, porque desde incluso en los primeros meses con el confinamiento voluntario, sumado al temor que mucha gente tenía de contactar con el sistema de salud, esto parecía esperable, pero realmente esto constatado así a través de las respuestas de ustedes es bien para destacar. No fue tan, digamos, entendida o contestada, sobre todo la pregunta de si notaron cambios en la gravedad de los pacientes que se asistieron, dado que el 84% no contestó esta pregunta. En cuanto a si utilizaron recursos de telemedicina, 88% de los pediatras que respondieron sí recurrieron a la telemedicina. Básicamente el dispositivo elegido en primer lugar fue el teléfono celular, con un 70% prácticamente, seguido por lo que eran las computadoras de escritorio, y luego notebook o tablet. Y este dato que nos pareció muy importante comunicarlos, en cuanto a la repercusión laboral, las horas de trabajo se mantuvieron igual para prácticamente la mitad de los que respondieron, disminuyeron en un 36%, pero en cuanto al salario, fíjense que básicamente 44,2% de los pediatras que respondieron a esta encuesta identificaron una disminución de su salario que osciló de menos del 10% a más del 50%. 55,8% contestó que se había mantenido intacto. Pero este dato es bien importante tenerlo en cuenta para conocer la realidad de nuestra situación en pandemia. En cuanto a la capacitación en COVID, el 93% de los que respondieron había realizado al menos un curso o una actividad de capacitación. Y en cuanto a cómo se comunicaban y se actualizaban con las noticias que desde la Sociedad de Pediatría se iban comunicando, ampliamente el medio preferido fue el mail. ¿Cuáles son nuestras conclusiones preliminares de esta humilde encuesta, pero que nos pareció importante poder, aunque sea, tomar un poco el pulso de qué es lo que venía pasando en estos meses? Bueno, la gran mayoría de los que contestaron estaban en actividad, consideraron que había disminuido el volumen de pacientes, habían aplicado la telemedicina en su amplia mayoría. Un tercio de los pediatras refirieron haber disminuido sus horas de trabajo y casi la mitad, 44,2%, percibió una disminución de su salario durante la emergencia sanitaria. Básicamente, estas eran las conclusiones más importantes. Y para finalizar, vamos a ver cómo se plantó la SUB, qué actividades llevó a cabo. Posteriormente la doctora Pinchak se va a referir más extensamente a este punto. No queríamos dejar de mencionar que ya desde el inicio trabajamos en conjunto con las clínicas de Facultad de Medicina, tanto ginecológicas como neonatales, como de pediatría, y la Diplomatura de Infectología Pediátrica, en conjunto y con otras sociedades científicas, elaborando el manual de recomendaciones para el manejo de la embarazada, recién nacido y niño con infección por COVID-19, que se establecieron algunos editoriales en el que se comunicaba, sobre todo alertando sobre los fenómenos de la parapandemia en pediatría. Se trabajó en permanente conexión
con sociedades, se trabajó y se trabaja en permanente conexión con sociedades científicas, tanto regionales como internacionales, con el sindicato médico, con el colegio médico, con el Ministerio de Salud Pública, en especial con el programa Niñez, con la doctora Alicia Fernández, que obviamente es de la casa y que realmente ha sido muy importante su colaboración, tanto es así que a ustedes les llega sistemáticamente por nuestra página web el reporte de la situación epidemiológica de los niños con COVID en Uruguay, con el grupo asesor científico honorario, con redes científicas y con colegas de la región y el mundo en permanente participación en webinars, en seminarios y actualizaciones. Y brevemente, en lo que hace el trabajo que llevamos a cabo desde la Sociedad Uruguaya de Pediatría y junto con la Agencia de Comunicación Signo, se han llevado a cabo muchas notas de prensa, muchas participaciones y brindando permanentemente información tanto al grupo de pediatras socios como a la población y a diferentes sociedades que también nos han pedido opiniones. Y en lo que son las columnas de publicación de nuestra página, también se publicaron permanentemente columnas informativas inherentes al tema o relacionadas. Entonces, ¿qué nos va quedando como perspectivas y desafíos? Bueno, nuestra situación epidemiológica, como conocemos, y desde el 13 de marzo hasta la fecha, se puede seguir diciendo que se encuentra, digamos, bajo una situación de relativo control, lo que no quiere decir que no tengamos amenazas, como ustedes saben bien, y que esto sea debido a muchas de las causas que ya las dijo Gabriel, pero que básicamente la población toda ha contribuido a que podamos estar en esta situación, digamos, de que no se nos haya disparado la curva epidémica, de que no hayamos tenido una sobrecarga del sistema de salud. Esto simplemente los reportes que ustedes saben que pueden encontrar en el Sistema Nacional de Emergencias, en la página del Ministerio, etcétera, del total de casos. En este caso, como había preparado esta presentación, al 22 de septiembre, esto es la curva epidémica de incidencia al 22 de septiembre, y esto es lo que se llama el ritmo de reproducción, que se mide diariamente y que ustedes saben implica la medición de la capacidad de propagación de una enfermedad infecciosa. Bueno, nosotros seguimos con un ritmo de reproducción muy, digamos, bajo, que dentro de todo nos permite cierta tranquilidad, pero que de todos modos es importante considerar las amenazas. Esta gráfica la comunica el Ministerio de Salud a través de la División de Epidemiología. Es fundamental que la tengamos en cuenta porque también fue un fenómeno que observamos los pediatras, que más allá de esos otros riesgos de la parapandemia, lo que hizo a infecciones respiratorias, no COVID, necesariamente, realmente la incidencia fue muchísimo menor este año, y acá esto lo evidenciamos a través de la vigilancia centinela, en este caso para infección respiratoria aguda grave, o sea, la infección que requiere internación, y fíjense cómo realmente ha sido significativamente menor a lo que ocurría tanto para el año 2019 como para el 2018. Y en cuanto a la situación epidemiológica de los niños en Uruguay, acá les había preparado con este último dato, pero ahora tenemos datos nuevos que nos acaba de pasar la doctora Fernández. Al 23 de septiembre de 2020 en Uruguay y desde el 13 de marzo se identificaron 115 casos en menores de 15 años. Básicamente, para hacérselos, digamos, en un resumen, la enorme mayoría de esos casos han sido siempre a propósito de un contacto de un adulto, han sido siempre al final de las cadenas epidemiológicas. Solo en 2 situaciones se identificaron como casos índices una persona menor de esta edad. Y por otro lado, la presentación en cuanto a la proporción de asintomáticos ha sido mayor que la reportada a nivel nacional para la edad adulta, y la presentación por síntomas, más allá de que los datos actuales los tenemos en el comunicado que recientemente se emitió desde el programa Niñez, básicamente no variaron demasiado las proporciones. Fíjense que el 33% del total de sintomáticos presentó fiebre, y el 20% del total de niños COVID-19. Esto muchas veces se debe a que justamente la manera de detectar
un caso de una persona menor de 15 años ha sido a través del seguimiento de los contactos a propósito de un caso índice, y como repetimos, están siempre al final de la cadena epidemiológica, es por eso que muchas veces son niños que están realmente asintomáticos. Hasta la fecha, ninguno ha requerido internación, todos han presentado buena evolución, y para una medición que también podemos hacer de cómo es la situación en cuanto a la infección en Uruguay, recordemos que desde abril en el Hospital Pereira Rosell se les hace test de PCR para SARS-CoV-2, COVID-19 a todos los pacientes que ingresan y a todas las mujeres que ingresan también al Hospital de la Mujer, independientemente de la causa del ingreso, o sea, no necesariamente porque se considere un caso sospechoso de COVID, sino que se les hace a todos, y hasta la fecha, desde abril hasta ahora, con más, a esta altura ya casi de 2.800 test realizados, ninguno ha sido positivo hasta la fecha. Entonces, ¿qué podemos esperar y qué nos espera a los pediatras también en este contexto? Bueno, en primer lugar, tengamos en cuenta de que ya se habla de endemia. La OMS básicamente nos dice que vamos a tener que aprender a convivir con este virus, más allá de que va a evolucionar también en olas como picos epidémicos, pero que realmente nos obliga a reposicionar las medidas de prevención de la diseminación de esta enfermedad y, por supuesto, también a analizar, en especial desde la pediatría, que estamos acostumbrados a esta medida de prevención, a analizar la posibilidad de qué va a pasar con las vacunas de las que se están hablando, que están en desarrollo en el mundo. En suma, entonces, en Uruguay la epidemia ha seguido bajo relativa control, más allá del aumento de los casos. Básicamente, alto número de test realizados y bajo porcentaje de positivos en el total de test. Esto es una constante que se mantiene y esto es muy importante. La capacidad de rastreo, de identificación, de seguimiento de los contactos es lo que ha permitido limitar la diseminación. Hay circulación comunitaria, no es intensa, pero la hay, y como decíamos, sigue sin identificarse un impacto significativo a nivel hospitalario en ninguno de los niveles de atención. Pese a lo cual sabemos bien, tenemos la amenaza, la frontera, las personas que vienen de la frontera, en especial estamos todos muy a la expectativa de qué va a pasar con este domingo de elecciones, y que ese equilibrio que hay que ir haciendo entre la apertura y lo que es de la prevención realmente es muy difícil de llevar a cabo, pero es necesario seguir avanzando. Y las estrategias por el momento siguen siendo las mismas. Es fundamental que sigamos considerando que esto es lo que ha permitido disminuir la transmisión, el distanciamiento físico sostenido, la higiene de manos, ambientes, el uso de tapabocas, la ventilación, el evitar las aglomeraciones, y que por ahora se está analizando, pero la vacuna va a estar por ahora lejos hasta no tener algunas evidencias más claras de su seguridad y su efectividad. En suma, entonces, y si no podemos dejar de recordar el rol que tenemos y que nos enseñó ya nuestro maestro Morquio, de la enseñanza y protección que tenemos que tener con los niños, analizamos cuáles han sido realmente el rol de los niños en esta pandemia, cómo les ha impactado, qué pasa con nosotros los pediatras y cómo también nos ha repercutido toda esta realidad. Y esto hace que, como sociedad, sigamos en el camino de poder atender la situación de niños y adolescentes y también de los pediatras para tratar de apoyar y entre todos, caminando en equipo, poder seguir evitando lo que hace a una situación de epidemia sin control y, por otro lado, tratando de prevenir todas las situaciones relacionadas con esta infección que puedan afectar tanto a los niños como a los pediatras. Así que feliz día para todos y los voy a dejar con la doctora Pinchak. Les quiero agradecer muchísimo su atención y que podamos seguir trabajando juntos en este desafío que tenemos y que trajo cosas que creo que, como todos decimos, fueron para quedarse y que también nos permitieron como, bueno, probar esa capacidad que como sociedad tenemos que tener para, digamos, superar los escollos. Así que, bueno, a seguir trabajando todos juntos.
feliz día para todos y es, les repito, un placer y un honor poder compartir con ustedes desde la distancia, para que no sea tanta distancia, estos momentos de celebración de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Pujadas. Excelente, excelente la exposición. La verdad que ya sea a todos los que nos pasó, a nuestros niños y adolescentes, la posición, el grupo GACH, el grupo de la pediatría. Muchísimas gracias por poner todo en esta presentación, todo el conocimiento, todo lo que significó para todo ese grupo de colegas que tuvimos la suerte de que nuestra vicepresidenta formara parte de ese grupo asesor. A ella felicitaciones en nombre de toda la comisión directiva de la SUB y de todos los socios de la SUB. Muchas gracias, Mónica. Vamos a pasar a la última parte de esta charla en el Día del Pediatra, que es las acciones de comunicación en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. En realidad voy a estar yo, pero en realidad esta comunicación es de toda la comisión directiva, de la Secretaría de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, del Grupo de Comunicación y de la Comisión de Educación Médica Continua. Todos ellos de alguna manera están en esta presentación presentes, contándoles cuál fue el trabajo y bueno, a nosotros nos dejaron una vara sumamente alta en la Sociedad Uruguaya de Pediatría, las comisiones anteriores, las comisiones directivas anteriores, por lo cual nuestra acción en plena pandemia fue seguir trabajando en esa línea y volver a inventarnos y seguir creando situaciones para poder llegar a todos los socios, a todos los colegas de la mejor manera, con todas las herramientas que están alrededor nuestro, poder utilizarlas de la mejor manera para poder llegar a tener una comunicación excelente. Nosotros en todo este grupo, en toda esta etapa de la pandemia de este año 2020, tuvimos muchísima participación en la información que llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo de toda la comisión directiva para llevar a toda la población una versión oficial, exclusiva, de las cuales formamos parte. Con respecto a las notas, bueno, estuvimos presentes en todos los medios de comunicación, más de 40 notas en radio, televisión y diarios, hablando sobre el COVID. Todos los integrantes de la comisión directiva, representantes de los diferentes comités participaron muchísimo en todas las notas, escribieron muchísimos en las web, actualizaciones desde su punto de vista, de muchísimo valor para todos los colegas y a ellos muchísimas gracias. Acá es simplemente para mostrarles algunas de las participaciones que tuvimos en toda esta pandemia que nos habían solicitado, ya sea del diario El País, de la parte de salud, en la parte de televisión. También se creó una cosa muy interesante que fueron las superbrigadas, que fue un grupo, el grupo de la comisión directiva, en el cual fue una idea, en el cual se compartían videos en las redes sociales para ayuda a las familias en ese momento de aislamiento físico que habíamos empezado a tener y que estábamos con muchísima información y que necesitábamos tener una excelente selección de la información para estar bien informados. Por lo cual, también tuvimos la posibilidad de tener reuniones, como dijo la profesora Pujadas, con diferentes instituciones y una de ellas que las quisimos poner porque fue muy importante, fue una mirada interinstitucional que lo hicimos en el Colegio Médico junto con ANEP, con el Ministerio de Salud Pública. La doctora Pujadas estuvo también como parte del grupo asesor, hablando sobre la importancia de la vuelta a clase durante la pandemia. Tuvimos un registro enorme de visitas, más de 2.200 vistas a esta conferencia. También tuvimos recomendaciones pediátricas que fueron escritas por muchos de los colegas que forman parte de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, 18 columnas, 8 textos de los especialistas que se acercaron, escribieron, participaron y luego contestaron muchísimas de las preguntas, ya sea del público general o de los demás colegas de todo el país.
Este año tuvimos la suerte, junto a la Comisión de Educación Médica Continua, crear la Unidad de Educación Virtual. Se lanzó una plataforma de educación muy importante para todos los pediatras, del cual luego de muchísimas reuniones y poniéndonos a tiro con todo lo que significaba este cambio, se hizo el primer curso sobre las patologías otorrinolaringológicas más frecuentes en pediatría con el grupo de otorrino, liderado por la doctora Beatriz Rosales y su grupo de colegas que trabajan en la Policlínica de Otorrino del Centro Hospitalario Pereira Rosell. Participaron 116 colegas de diversos departamentos del Uruguay, así como colegas de fuera del Uruguay, por ejemplo, Paraguay tuvimos también uno de los asistentes. También para ese curso no solo fueron pediatras, fueron los posgrados de pediatría, fueron posgrados de otorrinolaringólogos ya con la especialidad terminada, residentes de otorrinolaringólogos, y también tuvimos otras especialidades que también se interesaron por el curso de otorrino por la alta frecuencia de esta patología, por ejemplo, los traumatólogos. Con respecto a la unidad de educación virtual, tenemos un grupo de trabajo que pudimos enlazarlo junto con la educación médica continua, con la Comisión de Educación Médica Continua, un trabajo de muchas horas para poder generar en este segundo semestre del año más de un curso. El segundo curso va a ser el curso del abordaje del paciente oftalmológico en pediatría, que se va a realizar del 7 al 28 de octubre, con la coordinación general del otorrino, el doctor Salomón Saúl, y su grupo de docentes. También tenemos proyectado y ya en vías de realización para el mes de noviembre las consultas más frecuentes de ortopedia y traumatología en el primer nivel de atención pediátrica, cómo evaluar, controlar y cuándo enviar al especialista, que se realizará, como ya dije, del 3 al 30 de noviembre de este año, cuya coordinadora general es la profesora María Elena Pérez, que trabajará con su grupo de docentes de la cátedra. También tuvimos que expandirnos. La SUB se expandió muchísimo a través de las redes sociales, a través de las redes Facebook, de Twitter, y ahora también con una cuenta de Instagram, con lo cual asegura una mejor llegada a la opinión pública y una mayor difusión de todos los contenidos que tenemos en nuestra web. Bueno, acá tenemos algunos datos. Tuvimos un crecimiento exponencial en Twitter, el primer mes de 19.000 que se adhirieron y contestaron, y ya en el mes de marzo teníamos casi 50.000 nuevos impresiones en Twitter. Con respecto a Facebook, tuvimos también una llegada a la población muy importante. Fueron compartidas por un número de seguidores muy alto este año, y eso generó que la audiencia llegue al mensaje, que se ha ampliado y lo vuelven a comunicar desde su lugar las personas que se comunican a través de Facebook. Una de las publicaciones que fue muy exitosa fue la realizada el 21 de abril, para cuáles eran las medidas de prevención que deberían tomar. Y eso fue dictado por la Sociedad de Pediatría, tuvo más de 10.000 seguidores en Facebook y luego más de 30.000 personas entraron en la red para ver esa presentación. O sea, es un éxito muy importante en redes sociales que ha ido creciendo a lo largo de todo este año. Con respecto a Instagram, el 14 de agosto la sociedad inauguró un nuevo canal de Instagram y en el primer mes ya se tenían 300 seguidores, o sea, 10 seguidores nuevos por día teníamos, y va y sigue creciendo. También se generaron las jornadas de actualización pediátrica que se hace con las diferentes filiales del interior. En septiembre, el 10 y 11 de septiembre, le tocó la filial de Colonia. En ese momento, la SUB creó también un canal de YouTube para poder difundir las jornadas de actualización de pediatría. El video de la presentación fue visto por más de 5.900 personas, o sea, fue muy importante la cantidad de gente a la cual llegó la Sociedad Uruguaya de Pediatría con estas jornadas que estuvieron con un éxito total, con una presentación con un nivel académico muy elevado, lo cual implica que la SUB tiene una amplia audiencia con un contenido profesional y especializado que es distintivo de esta sociedad.
Bueno, le hemos mostrado un resumen corto de parte de la actividad que hemos tratado de desarrollar para llegar y estar junto a todos nuestros colegas del Uruguay y de Latinoamérica, como han podido ver. Tenemos un apoyo de toda la comisión directiva, la Secretaría de la SUB, que vuelvo a decir, es le debemos muchísimo porque la verdad trabaja muy junto a nosotros y la verdad que nos hace que el trabajo pueda salir adelante en forma oportuna y de una calidad altísima, así como Signo, que siempre está en cualquier hora del día disponible para el trabajo de la SUB. Así que desde la SUB a todos ellos nuestro gran agradecimiento y a todos los colegas del país, en nombre de la Comisión Directiva de la Sociedad de Pediatría, muchísimas gracias, disfruten su día, disfruten la profesión, un abrazo, saludos.